Bueno, muy buenas tardes. Empezamos la sesión de la tarde. Nos queda todavía una ponencia, una mesa redonda y las conclusiones y las propuestas con el fin de la jornada. Una vez calmados los ánimos ya después de haber comido y de haber comido los pastelitos y todo lo demás, pues empezamos fuerte con Joaquín Serrano de la Fuente. La ponencia se llama La base técnica del servicio el vehículo, nuevos modelos y modernización de la flota. Joaquín Serrano representa a la Asociación de Empresas de Adaptación de Vehículos. Es un, iba a decir, viejo conocido, viejo compañero, no por edad, sino porque lleva muchos años en el tema, conoce muy bien todo el tema del transformado de las carrocerías, los modelos y todo lo demás. Y bueno, pues nos va a hacer una exposición de cómo ve la cuestión y si tiene que quejarse por algo, pues también que lo haga, ya que estás aquí. Pues cuando quieras, Joaquín. Buenas tardes a todos. La verdad es que lo mío va a ser muy rápido, aunque dice Luis que no, pero hay poco que contar porque la verdad es que los compañeros esta mañana lo han hecho relativamente bien todos y han tocado pinceladas que podían, digamos, meterse un poco en nuestro campo. Yo vengo en representación de AFIT. AFIT es una asociación de fabricantes y carroceros de adaptaciones de coches para discapacitados que precisamente nace del problema que surgió por las exigencias de la nueva normativa. Nosotros, con el tema del vehículo taxi, lo que se hizo en el año 2004 fue crear una norma, que fue la UNE 26494, que fue precisamente aquí, en el CEAPAT, donde se desarrolló. No voy a decir todos los compañeros, porque son tantos los que me voy a acordar en especial de José Antonio Redondo, que en paz descanse el hombre que fue el que estuvo tirando de este carro, ¿no? ¿Qué hicimos? Fue crear unas bases o sentar unas bases en las cuales, con el mejor criterio y la mejor intención, se creaban digamos, una tendencia hacia dónde tenía que ir el vehículo adaptado para menos de 9 plazas, ¿no? Y a partir de ahí, crear algo especial para el vehículo taxi. ¿Qué pasó con esto? Pues que vemos que con el tiempo muchas de estas cosas han ido evolucionando y los coches, sobre todo, y algunas cosas de las que pensamos en su momento que podían ser favorables, pues ahora no lo son tantos. Y algunas trabas de las que se ponían en su momento, pues ahora nos condicionan a usarlas, no usarlas o medio usarlas, ¿no? Recuerdo una en concreto que era que los vehículos no deberían de ser furgonetas ni todoterrenos. Nosotros cuando creamos este grupo, cuando se hizo esta historia, la idea era un vehículo que integrara a todo el mundo, que fuera muy parecido, si no casi igual, que un vehículo convencional, ¿no? Entonces se empezó a trabajar con unas unidades de vehículos que así lo permitían. Son muchos los coches que vimos por ahí de Nissan Prairies, vehículos especialmente importados desde Japón, con libres de cupo. En su momento los coches japoneses tenían cupo de entrada en España y se negoció a través de Fundación 11 que estos vehículos entraran sin contar con este cupo. Después hubo una fase en la que los fabricantes se implicaron, fue la fase dulce, en la que empezaron a entrar monovolúmenes y vehículos que se podían transformar, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Pues esta norma se aplica durante tiempo, pero empiezan a salir directivas. En concreto, en el año 2007 sale la directiva 2007/46, en el cual se empiezan a hacer una serie de disposiciones administrativas con unos requisitos técnicos generales de cómo tiene que transformarse todo. A partir de ahí se hacen unos reglamentos, como el 661 del 2004, en el que se introducen unos elementos de seguridad, y por último se empieza con el cumplimiento de la ISO 10542. Digo por último porque es en la fase en la que estamos ahora padeciendo, luchando y muriendo todos casi. Porque claro, la historia está en que se empiezan a solicitar unos requisitos que son de ensayos destructivos sobre carrocerías. ¿Qué pasa? Que en España, digamos que carroceros, nosotros como AFI representamos al 60% prácticamente de la producción del carrozado nacional. Pero claro, no dejamos de ser pequeñas o medianas empresas. Y las exigencias son exigencias para marcas. Porque el comprar una carrocería, hacer una prueba destructiva con un dummy, cortar la carrocería por la mitad, ensayar, fallar, comprar otra carrocería y esto mismo hacerlo por cada tipo de modelo de vehículo, implica que, primero un desembolso que no podemos hacer en muchos casos y que nos va a condicionar a que deje de haber vehículos para el mercado, ¿no?
El problema de todo esto es que hay un plazo, y este plazo es el 1 de noviembre de este año, el 2014. Como os decía, AFID nació precisamente de esto, porque hace 2 años iba a haber entrado esta exigencia y a través de crear esta asociación se pudo llegar al Ministerio y parar este duro golpe, por lo menos para que nos dieran un tiempo de prórroga en el que pudiéramos volver a considerar las posibilidades de estudio, desarrollo de este tipo de vehículos. Los hándicaps que nos hemos encontrado en esto ha sido que no solamente nosotros hemos padecido el hacer unas inversiones que son escalofriantes, sino que los centros homologados para hacerla no tenían la suficiente formación ni los requisitos para llevarlas a cabo, por lo que nos encontramos con que muchos de nosotros han hecho las pruebas, han gastado el dinero y ahora no valen esas pruebas. Por lo que estamos en otra vez empezar. Entonces, digamos que este es el momento en el que actualmente se encuentra el sector, ¿no? Estamos viendo que el tiempo pasa, que faltan poco más de 3 meses o 2 meses operativos y la gente ha conseguido 1, 2, como mucho, porque se tienen que crear conjuntos funcionales. El Ministerio ha instrumentado una forma de hacerlo, que es que cada vehículo tiene que tener un sistema en el cual se comprueba y se ensaya que el sistema de seguridad cumple con una serie de requisitos que exige esta ISO 10542, ¿no? Fundamentalmente está basado en el posicionamiento de la silla de ruedas y el cómo atacan los sistemas de seguridad a esa silla de ruedas y a la persona. Se piden una serie de cargas en Newton y una serie de ángulos que hay que cumplir. Eso significa que muchos de los vehículos que nosotros hemos llevado durante años y con los cuales no hemos tenido ningún tipo de problema, porque llevan fantásticamente bien, pues ahora los ángulos no cumplen. Resulta que en un cajón de 1,30 m, pues los cinturones de seguridad no trabajan con la angulación correspondiente para que trabajen correctamente. O el tercer punto, que es en el que más se incide, tiene que trabajar con un ángulo que trabaja sobre la cabeza y el hombro en cuanto a, digamos, no sé, a ver cómo me lo explico. Hay un ángulo que cubre directamente la cabeza tanto en lo alto como lo ancho, en el que tiene que estar testado el cinturón de seguridad. Antes, pues el cinturón de seguridad, nos acordamos que iba en la parte lateral del vehículo, pues igual que pasa a cualquier persona de conductor normal y corriente. Hay quien se monta en un coche y el cinturón de seguridad le cae aquí y a otro le cae aquí, por la diferente altura, ¿no? Pues ahora se está tratando de que ese punto se lleve dentro de unos ángulos, lo que nos hace ensayar la parte trasera de la carrocería para que el tiro del cinturón de seguridad caiga sobre nuestra cabeza, ¿no? ¿Esto qué hace? Que tiene que hacerse sobre la carrocería. No hay posibilidad de hacerlo de otra forma. Entonces nos encontramos eso, que es que hay que coger coches, cortarlos, llevarlos a probar, estrellarlos y valorar si se puede, vale o no vale. Entonces esa sería la fase en la que, bueno, pues aquí habéis llamado la base técnica del servicio. ¿Qué es lo que está pasando con el servicio, ¿no? No el servicio del taxi, sino el cómo hacer un taxi. Esto nos lleva a una situación complicada. Me ponían nuevos modelos. Yo, por suerte, por desgracia, más por suerte, por desgracia, la verdad es que añoro esto porque formo parte de la persona que la ha parido. Yo fui gerente de Fundos Eurotaxi, la Fundación 11, y fui el encargado de crear esta empresa y dar a conocer el Eurotaxi en España hace 25 años. Por lo que he tenido toda la fase de política, de introducción de un producto que la gente no quería, cómo tuvimos que poner en las marquesinas de autobuses, si lo ves, páralo, porque la gente quería que era un coche especial, a ser discapacitado como tal, por lo tanto soy usuario, a ser propietario de una empresa carrocera. O sea, estoy en los 3 sitios, ¿no? Y al final llegas y ves lo que sí que es mi apreciación personal, es que la calidad del vehículo ha disminuido. O sea, hemos pasado de vehículos que eran turismos, grandes, pero turismos, a un momento en el que la tendencia es a llevarnos o ir en furgonetas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las furgonetas no parten de ser vehículos turismo, parten de ser vehículos de trabajo. Entonces nos encontramos con coches que tienen suspensión por ballestas, que son más o menos cómodos que nosotros, y si a eso le sumamos que en el momento actual la crisis es importante,
el sector del taxi, que lógicamente tiene que rentabilizar sus servicios, porque al final, si a ellos económicamente no les es interesante, nos vamos a encontrar con que nosotros nos quedamos sin coches, pues no pueden acometer las inversiones de vehículos de alto coste, ¿no? Entonces, la tendencia actual es vehículos que, a mi manera de entender, no son todo lo confortables que debieran, ¿no? Y es que la otra que nos queda es ni más ni menos que ir a lo que se iba en Europa siempre y que en España rompimos la lanza totalmente en contra, que eran las grandes furgonetas, como las Crafter, vehículos grandes, que aquí están destinados precisamente pues, al transporte colectivo, no al transporte prácticamente individual. Entonces, en cuanto a los nuevos modelos, pues esto es lo que está surgiendo. Estamos testando y probando furgonetas y, sobre todo, estamos teniendo que hacer una cosa que hasta ahora en España no se hacía, que era que en España éramos fabricantes de transformados y estamos teniendo que ser distribuidores de transformados, porque este gran coste que estamos teniendo que asumir en los desarrollos nos está llevando a simplemente ser talleres montadores de productos que se compran en países europeos y que los estamos tratando de montar en España porque ya tienen sus ensayos con sello CE. Esta mañana, hablando con Javier, con gente que nos comentaban, dice, no, vehículos en Europa se utilizan. España ha sido pionera en el sector del Eurotaxi a nivel mundial. Y yo nunca he viajado a ningún país en el que se tenga tan bien solucionado como se tiene en España el tema del transporte puerta a puerta. O sea, un Eurotaxi como el que hay en España no existe en ningún lado. Tú te vas a Alemania y te montas en un furgón con 4 rampletes. Tú te vas a Inglaterra y te ponen de lado en un London Taxi. Y si no te coge una Kangoo o te coge un vehículo comercial destinado para tal efecto. Pero la apuesta actualmente en cuanto a los nuevos modelos es muy escasa y estamos yendo hacia los vehículos casi diríamos que industriales. Así es que la modernización de la flota yo la veo por esa línea. O sea, es la línea de furgones que serán más o menos feos, más o menos confortables, pero es que no hay un coche en el medio. Todo esto nos viene dado no solamente porque el desarrollo del carrocero no sea el que debe ser, sino porque es que el sector del vehículo ha cambiado. O sea, antes la gente y la tendencia eran los monovolúmenes. Ahora la tendencia de las marcas apuestan por los sub, por los todoterrenos. Entonces, te encuentras con que ahora mismo no hay monovolúmenes. Citroën retira el C8 y el 807 ya, en breve. Hablamos dentro de días. Por lo tanto, hay un salto que pasa de las pequeñas furgonetas a los grandes monovolúmenes. El sector medio del vehículo, que podríamos decir un turismo adaptado, un monovolumen adaptado, está quedando y va a quedar vacío. No hay vehículos que cumplan ese requisito. Y poco más puedo contaros, Luis, realmente, o sea, porque es, lo que venía a contaros es lo que estamos padeciendo, lo que estamos luchando por transformar un vehículo hoy por hoy, sobre todo porque lo que nos apretan son las leyes y que yo en su momento ya lo comenté. El problema es que si se ponen tantas puertas al campo, al final el discapacitado se queda en casa. Se queda en casa porque técnicamente es imposible. O sea, ahora mismo es muy difícil llevar las transformaciones de los vehículos para cumplir los requisitos en altura interior, en desplazamiento, en trabajo de ángulo de cinturones, como para que cualquier vehículo sometido a una ligera modificación pueda cumplirlo. Y sobre todo luego eso, llevarlo a cabo a través de ensayos y de pruebas. ¿Quién compra un coche de 30.000 euros, lo corta en 2 trozos y lo lleva, y si no vale, compra otro coche, otro y otro y otro? Esto no está pasando, porque cada coche es un modelo. ¿Cuántos modelos vendemos de cada coche de estos? 3, 5, 15 al año. Es imposible asumir esos gastos, ¿no? Entonces, esto está repercutiendo, va a repercutir en el colectivo de discapacitados, queríamos que lo supierais, y en el sector del taxi. No sé qué más, no puedo contaros más, Luis. Pues... Ponedme a vuestra disposición por si queréis alguna duda.
Ya, Rosé, sí, también es verdad. esto es lo que hay, y esto es lo que hay desde hace 2 años, y nos hemos reunido, o sea, esto ha sido una pelea con el Ministerio que no os podéis ni imaginar. Las prórrogas que se han conseguido, las hemos conseguido nosotros, a base de ir allí a llorar y decir, mire, que es que están cerrando ustedes las empresas del país, y es más, os digo más, estas condiciones al colectivo le van a afectar mucho, porque hay mucha gente que ha comprado su coche con sus ahorros y ha decidido que dentro de 3 años, cuando haya vuelto a ahorrar, va a adaptar el coche y lo va a transformar para llevar a su hijo, a su mujer. No va a poder hacerlo. Porque un coche que ya está usado y que ya no está en línea para este año, nadie, y digo nadie de los carroceros, vamos a apostar por ensayarlo. Un 40% de mis coches son un coche del 2008, del 2011, que lo ha comprado la persona y me lo lleva ahora para transformarlo. Pero yo no voy a homologar ese coche. ¿Por qué? Porque yo no puedo gastarme el dinero nada más que en algo que sea total y absolutamente vigente. Entonces, todo aquel que tenga un coche que tenga 3 meses y no esté dentro de los que nosotros tengamos, el día 1 de noviembre se lo come. Te puedes imaginar las noches que llevamos ese señor que tienes a tu derecha y yo y otros muchos sin dormir. No es una ni dos. Se ha dicho, o sea, esto es una cosa que ya está informado del colectivo, o sea, se ha utilizado todos los argumentos posibles y ya se nos ha dicho que no hay más prórrogas. En muchas ocasiones hemos hecho ensayos, porque claro, entran de Europa esos kits que te decimos que traen ensayos CE y nosotros utilizando los mismos sistemas de seguridad comprados en el mismo sitio, no pasan los ensayos en España. Vamos a, si os parece, ordenemos un poco las intervenciones. Vamos al turno de preguntas y, sí, más que todo para utilizar el micrófono. Después de esta traca final, Joaquín, yo creo que puede haber alguna cuestión que se plantee y, sobre todo, que nos des alguna esperanza de futuro o qué cerramos. Pues mira, a ti por lo que te toca, porque te toca el cupón de 11, para olvidarte de todo esto, y a nosotros que nos toque también para retirarnos. Está complicado. Pues vamos a abrir un turno de preguntas y después seguro que a Joaquín se le ocurre alguna cosa optimista para terminar, porque vale, discurre algo porque se tiene que ocurrir. Javier. Bueno, un par de preguntas de método, porque sean fáciles. No, es consecuencia de alguna directiva, reglamento europeo. Sí. Bien, eso una. Y luego los ensayos destructivos les afecta a todos los fabricantes que trabajan con materiales, ¿no? O sea, no es una excepción que se hace con estas modificaciones sobre algo que tenga que estar cumpliendo una normativa, no sé, y tiene que haber un periodo de adaptación, y eso es lo que dices que ya ha vencido el periodo de adaptación. Bueno, y cuando hablas de los que no están, se quedan fuera, di cuáles están. O sea, ¿qué modelos son los que están cumpliendo esas exigencias que dices que son difíciles de cumplir en los otros? Pensaba yo que podía hacer una intervención de unos 7 minutos y al final va a ser mucho más larga. A ver, por orden. Es que has trasladado... El tema es, la exigencia del cumplimiento es el anexo 11 de la Directiva 2007/46, ¿vale? En la cual hay una lista de actos reglamentarios para la homologación de estos tipos CE. Y entonces lo que hay que hacer es que los vehículos tienen que estar sometidos a una serie de pruebas que ya las marcan ahí. Y te dicen, cinturón de seguridad, tienes que tirar de atrás adelante con tanta fuerza. Tiene que trabajar en X ángulos. Esa sería la contestación a nivel de lo de la directiva, que es lo que tiene que cumplir. La ISO 10542 y la Directiva 2007/46. En cuanto al tema de que todas las cosas tienen sus ensayos, tienen su historia, sí, pero es que pasa una cosa, que normalmente todos estos tipos de... Vamos a ver, todo este tipo de cosas son reformas de importancia. Se supone que hay componentes que son de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto normalmente lo acometen las fábricas, las grandes marcas. Pero, sin embargo, las grandes marcas no se implican en un mercado tan pequeño como es el del discapacitado. Cada vez que veas que dicen que una marca firma un convenio con no sé quién y que saca un coche transformado y adaptado, ya te están mintiendo.
porque hay por medio un carrocero que hace eso para esa marca y ella lo entrega como tal. ¿Por qué? Porque hacer algo eso en planta supone tantos miles de millones que no van a hacerlo jamás. Entonces, ¿qué pasa? Claro, para Chrysler, para Mercedes, para no sé qué, gastarse 100, 20 o 50 o 1.000 millones no supone para nada, pero una empresa con 5 trabajadores, el tener que gastar 300.000 euros en ensayos, sencillamente es inviable. Y que ese es el tamaño de las empresas en España que se dedican a esto. En España y en casi cualquier país de estos. Entonces, las reformas que llevan a cabo por pequeños carroceros especializados en la transformación de vehículos para discapacitados. En cuanto a qué tiempo, pues precisamente ese es el tema, que ha habido 2 años, digamos, de moratorias para poder realizar estos ensayos. ¿Y cómo hemos conseguido alargar ese tiempo? En base a que ni nosotros mismos, ni los que tenían que hacer los ensayos, sabían cómo hacer los ensayos. Se nos han exigido pruebas que lo que ha hecho ha sido aprender con nuestras pruebas. O sea, tiramos así, tiramos así. O sea, ese es el tema, que hemos ido aprendiendo todos. Eso está dicho en el Ministerio. O sea, nos hemos sentado con los laboratorios y se ha dicho, ¿qué hay que hacer? Pues hay que coger, tirar con un coche, con una carrocería y se ha arrancado. Ah, pero es que nuestro patín es diferente del patín que en Inglaterra, que a la vez que tirar, desliza y al deslizar, pues se absorbe parte de ese tirón inicial que se hace del cinturón, ¿no? Todas estas cosas se están aprendiendo sobre la marcha. Entonces, claro, ese tiempo se ha pasado gastándose el dinero y sin conseguir esos, creo que se me ha olvidado comentar, pero va a colación de ese tema. En España, lo que se nos pide es que se hagan conjuntos funcionales. O sea, cada prueba la tiene que hacer un fabricante en un coche determinado y conseguir el conjunto funcional para, a partir de ese conjunto funcional, poder tener las unidades, tienen que estar todas iguales y se comprueba que son exactamente así. Pero claro, cada conjunto funcional es de un modelo determinado. O sea, yo hago un conjunto funcional del Citroën Berlingo. Pero si yo quiero hacer el Kangoo, tengo que hacer otro conjunto funcional del Kangoo. Y otro conjunto funcional de la Mercedes Viano. Y otro conjunto funcional. Por lo que te pones a leer, nosotros en nuestro caso en concreto, hacíamos 14 vehículos. Miras qué pasa en Europa y te encuentras con que uno hace 2, el otro hace 1 y el otro hace 3. ¿Por qué? Porque no se puede asumir el coste de tener variedad en cuanto a productos. O sea, al final se encasilla porque es que no hay quien pueda cometer estas inversiones. No sé si he contestado lo que... Sí, hay que hablar con el Ministerio. Se ha hablado con el Ministerio ya bastante largo y tendido. Pero vamos, van por ahí los tiros. Me has dicho también que qué modelos, qué marcas. No me has dicho, pero entiendo. Ahora mismo lo que están quedando son las pequeñas furgonetas. Berlingo, Caddy, Partner, Dacia Docker. No sé cuál es la tuya, pero vamos. ¿Cuál es la tuya? La Caddy se salva. La Caddy se salva. Muy bien. Vale, Carla. Gracias. Esto la verdad es que no es una pregunta, Joaquín, porque ya hemos hablado largo y tendido. Entonces, es casi una información para nuestros clientes que lamento desanimarles. Y también he hecho en falta alguno de ellos, que, bueno, pues supongo que leyendo las conclusiones ya tendrá suficiente, pero os quiero informar que no solo es la dificultad que tiene el carrocero para carrozar, sino la dificultad que tenemos los taxistas, por lo menos en Madrid, es para que las casas, los fabricantes, quieran homologar vehículos. Nosotros tenemos claro qué tipo de vehículos necesitamos y las casas no están por la labor. De tal forma que nos encontramos un día como hoy en que si yo quiero cambiar de coche, tengo 2 coches para elegir. Bueno, 2 coches y un supercoche. O sea, 2 coches que puedo pagar y uno que yo no puedo pagar. Con lo cual ocurre que si ya tenemos dificultades, esta es una más añadida. Y por más que buscamos entre fabricantes, pues lo digo para que lo sepan por dónde va el tiro. Ellos en algunos casos esgrimen que la posibilidad de tener un coche con mala fama no es compensada por el número de ventas que pueden tener, con lo cual no lo homologan y punto pelota. Esto, aunque no es una pregunta, sí para de cara a las conclusiones que se saque de aquí, se tenga claro. Muchas gracias. Sí, lo que él dice es cierto.
Hay determinados ayuntamientos, como puede ser Barcelona, Madrid, que no solamente se tiene que tener la voluntad de poner el coche, sino que haya alguien que lo homologue. Y ese alguien nada más que puede hacerlo el fabricante. Tiene que ir, dar una serie de contraseñas y unas claves que tiene que pasar por vicaría, pagar en el ayuntamiento unas cuotas para homologar ese coche. Entonces, ¿qué pasa? Que si no está dispuesto, quien sea, la marca que sea, a ir y que su coche esté como taxi, por mucho que yo quiera, nuestros fabricantes queramos venderlo, el taxista quiera comprarlo, no se puede poner en marcha. Dice, Rosé mueve la cabeza. Es así, o sea, en un pueblo pequeño tú puedes coger y si te llegas a un acuerdo con el ayuntamiento, si resulta que vale, pues vale, pero aquí te van a coger y te van a decir, déjame ver la L5, quiero ver si el talón apoya en el acelerador y la cadera y el culo apoyan en el asiento, tiene que tener tantos centímetros, más luego no sé qué, más luego no sé cuántos, y cumplir unas normas. A partir de eso el ayuntamiento dice, vale, pero ahora tiene que decir la marca, no solamente vale por parte del ayuntamiento, sino que yo quiero gastarme el dinero. ¿Qué suele pasar? El taxista no es un buen cliente para las marcas, porque a los coches los castigan más que nosotros en 30 años de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que los posibles defectos que haya, a ellos les salen. Entonces, muchas veces la marca no quiere apostar porque tiene miedo a que ese coche quede señalado. Y lo que te ha dicho él, por 15 coches que voy a vender, ¿voy a jugarme yo la imagen de vender 2.000? No me interesa. Soy realista. Las tasas municipales hay que pagar al ayuntamiento porque el coche esté homologado. Es así, ¿no? 3.000 euros, me parece. 3.000 euros, ¿no? Sí. Perdona. Vale, a lo mejor lo que voy a decir no lo sé explicar muy bien. Tal vez porque tampoco tengo la información extremadamente clara como para poderla transmitir. Cuando un fabricante homologa un modelo para taxi en Madrid, y supongo yo que en grandes ciudades será todo lo mismo, no es decir homologo una Fiat Ulisse, sino es que cada Fiat Ulisse tiene una contraseña. Sí. Es decir, si a la Fiat Ulisse, en vez de ponerle, por decir, la pegatina en el centro, se la cambian a la izquierda, la clave cambia, con lo cual la homologación cambia, con lo cual tienen que volver a pasar por vicaría. Una extensión. Y lo que resulta es que el que homologa, es decir, por ejemplo, en este caso, Fiat España, no sabe lo que va a hacer el fabricante, que es Fiat Italia, hasta que no le llega. Se nos dio el caso en las últimas grandes compras que hicimos, es, por ejemplo, Citroën, el día antes que acabara el plazo de presentación de papeles, no, el día antes no, perdón, el mismo día se dieron cuenta que el coche que venía de Francia venía con una clave diferente. Eso es así de curioso, entonces no se pudo entregar la documentación. Ahí estuvo hábil Citroën y el ayuntamiento tuvo ganas de arreglarlo y en otro día lo arreglaron, pero no suele ser lo normal. O sea, se podían haber quedado compañeros con un coche que no podía ser taxi. Es más, te voy a contar la última anécdota personal que he padecido. Me ha hecho sufrir porque el tema que hay es que, como yo os he dicho, yo tengo una implicación especial porque este proyecto soy de uno de los que le parió, ¿no? Entonces, me duele en carne cuando algo no funciona. El Ayuntamiento de Zaragoza ha entrado en la línea de que los coches tengan que tener una serie de requisitos que se han exigido hace un día y medio. Entonces, nos hemos encontrado con que un coche que se había comprado, que tardan en llegar 2 meses, porque ahora mismo nadie estoca, hay 3, 4 meses de demora para que llegue un vehículo, y después se ha transformado. El vehículo, a la hora de irlo a poner en marcha, el taxista no podía sacar la toma taximétrica. Y la marca, después de haberle vendido el coche, cobrado el coche, adaptado el coche y sacado la manguera, no le legalizaba el vehículo porque había decidido que había habido un accidente por un tema de una puerta automática y que se dejaba de dar la aprobación para ese coche. Ese señor se le estaba cayendo el pelo del estrés de mes y medio, 40 y tantos mil euros sin poder trabajar. Con esto estamos diciendo eso, que es que hay cosas que van... Es imposible preverlas. Imposible preverlas. O sea, por eso cuando esta mañana decía Javier, que es que si es que hay tantas circunstancias que tienen que darse, que es probable que alguna falle.
O sea, nosotros tenemos el mayor de los intereses en hacer las cosas que puedan ser para discapacitados fantásticas en cuanto a acceso, baratas en cuanto a venta para el taxista. Es que hay veces que no se puede. Y si no se puede, no se puede. Y si no hay coches, pues no hay coches, porque para fabricar un coche es otra cosa. O sea, uno no se coge y dice en el garaje como lo de Apple y monta un coche y sale a la calle y ya funciona. Hacer un coche es otra cosa. Nosotros modificamos coches, no hacemos coches. Muy bien, pues no sé si hay alguna intervención más. Sí. La última. Perdona, Joaquín, voy a tratar de ponerte en un apuro, ya que en tu persona tenemos representada una persona con movilidad reducida y una persona proveedora de servicios, por decirlo de alguna manera, a las personas de movilidad reducida. Para una persona, para un particular con movilidad reducida, ¿transportarse es más caro que para una persona que no tiene ese problema de movilidad? Entiendo que sí. Para una persona con discapacidad, ¿el transporte es más caro? Sí. A nivel particular. A nivel particular. Quiero decir, me está hablando a nivel particular, pero usando los medios colectivos. No. Hablo a nivel particular. Si yo soy una persona con movilidad reducida, por ejemplo. A mí me cuesta, claro. Entonces sería lógico. Yo requiero una adaptación para llevar mi coche que implica un coste de un 10, un 15% más del que puedas tener tú. Entonces sería lógico pensar que si yo como profesional que me dedico al transporte, esos costes también los tengo que asumir sobrevalorados, el precio que yo le tengo que dar al usuario para que me resultara igual de rentable también tendría que ser superior. Sería lógico pensarlo. Una cosa es quién tiene que pagarlo. Efectivamente. Ahí es donde quiero Pero llegar. que el servicio tiene otro coste, no me cabe ninguna duda. Y para que no ese coste no lo acarree ni el usuario, que no tiene por qué, ni el profesional. Lo que me estás preguntando es que si los carroceros somos capaces de entender que hay ciertos desequilibrios que tiene que pagarlos alguien, que es la administración, ¿no? Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, ¿algún mensaje positivo, Joaquín, para terminar? Vamos a por ello, lo vamos a conseguir. Pues venga, lo dejamos ahí entonces. Venga, muy bien, muchas gracias y pasamos a la siguiente mesa. Primero me pongo por allá. Luis, déjame el programa. Déjame el programa. ¿Paso más para allá o me quedo aquí? ¿Pasas por ahí bien? No, me quedo aquí. ¿Me quedas ahí, Javier? Sí, perfecto. Manuel González. ¿O me has puesto ya? Mira. ¿Pasas por acá? Pues te cambiamos el cartelito rápidamente. Manolo. ¿Llegas, Fran, a esto? Sí. Sí, vale, no te aplasto. ¿Ya has visto? Bueno, me ha chupado fotos con el monarca. Ah, sí, bueno, la casualidad. O sea, donde se arregla, donde se aproxima. La casualidad Sí. te lo acerco yo. No, tranquilo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a seguir en la línea de esta jornada tan
tan interesante y tan de actualidad para las personas con discapacidad y también, por supuesto, para el sector de profesionales del Eurotaxi y de profesionales de las adaptaciones de estos vehículos. Comentaba, fíjate, ahora para acabar la anterior intervención, pues uno de los temas más caldentes, por decirlo de alguna manera, más en cuestión, que es quién tiene que hacerse cargo de ese sobrecoste que estamos todos de acuerdo que tienen las personas con discapacidad a la hora de desplazarse tanto en transporte público-privado o en su propio transporte. Por supuesto, ahora lo que nos ataña es ese tipo de transporte público, ese servicio público que es el servicio de taxi, de Eurotaxi, y con independencia del debate que puede suscitar quién tiene que hacerse cargo de ese sobrecoste, y vaya por delante que yo estaba de acuerdo con la última persona que ha intervenido, que desde luego en ningún caso se tiene que hacer, tiene que ser un sobrecoste para la persona con discapacidad, porque entonces estaríamos violando el principio de igualdad de oportunidad. Y también me parecería injusto que sea un sobrecoste para el profesional del servicio de Eurotaxi. Cierto es verdad que también hay una gran dispersión tanto de la calidad del servicio, del tipo de servicio, del coste del servicio en los diferentes territorios que configuran el Estado español, ¿no? Diferentes tipos de servicio, coste, etcétera, que en muchos casos rompen el principio de equidad que tiene que conllevar un servicio que debería de ser, en todo caso, igual en calidad de servicio y, por supuesto, igual en el servicio de coste a las personas con discapacidad, con independencia de que vivan en una comunidad u otra. De eso vamos a tratar en esta mesa redonda, de la situación en los distintos territorios y de la visión de las organizaciones de usuarios. Y para ello nos acompañan Javier Miranda, presidente de Cormi Navarra, que está aquí a mi izquierda, Manuel González, presidente de CERMI Extremadura, y Luis Molina, representante de CERMI Aragón. Buenas tardes a todos. Os agradezco, por supuesto, que nos acompañéis en esta mesa. Y si os parece, por orden de programa, Javier, empezamos contigo cuando quieras, Javier. Bueno, gracias, Fran, y gracias a todos porque ya llevamos viéndonos toda la mañana y no perdemos el tiempo en presentaciones. Y yo, la clave de esta participación en la mesa, quiero reenfocarla un poco. En vez de hacer lo previsto, pues como hay muchas cosas que a lo largo del día se han dicho, me gustaría intentar pensar más en las conclusiones para que todas las disfunciones que se han ido detectando se puedan corregir o aproximarnos al planteamiento de corregirlas, porque bueno, en alguna las cosas no van a ser tan sencillas, pero sí desde la visión desde Navarra, pero no tiene ningún valor, simplemente es la experiencia como usuarios y la desarrollamos allá, pero contaros ahora que Navarra tiene 272 municipios, que somos 600.000 habitantes, que la mitad de los habitantes viven en Pamplona, que en su área el porcentaje es el que Jesús ha presentado en el estudio, en torno al... él hablaba de un 7, pero llega a un 8. Pero es que los otros 300.000 andan en un 0,5. O sea que por eso yo le hacía la pregunta de, en función de dónde vivas, donde estés, pues vas a tener una prestación. Estos estudios, los números, pues son eso, cada uno los interpreta como pero al final, muchas veces nosotros cuando trabajamos en la representación de la discapacidad tenemos que acordarnos que no somos ninguna élite, no nos dedicamos a esto desde un punto de vista burocrático, sino que vivimos una realidad. Y desde esa visión, desde la realidad de los usuarios de esta necesidad para poder desarrollar nuestra vida, que es el transporte, y en la modalidad del taxi, y yo puedo hacer mis valoraciones subjetivas sobre lo que es el taxi, ¿no? A mí el taxi me parece un medio de transporte caro,
pero lo mismo que le puede parecer a quien no use el Eurotaxi, y particularmente en Pamplona, porque cuando veníamos a Madrid hace muchos años nos llamaba la atención lo baratos que eran los taxis, porque allá, claro, viajábamos en Mercedes como menos, ¿no? O sea, los coches eran coches, pues es que aquellos sí que se podía decir que eran empresarios. Aquí veíamos que había taxistas que contrataban a otros y eso nos llamaba la atención, allá no lo veíamos, ¿no? Ese tipo de cosas, esas diferencias. Bueno, el caso es que las tarifas de Navarra y las de Madrid no tienen nada que ver. O sea, aquí las tarifas son mucho más asequibles, ¿no? Yo la carrera que hice con un compañero vuestro el martes pasado, pues en Pamplona es que no me cae en la cabeza cuántos ceros tendría. O sea, porque algo que es razonable en un desplazamiento largo en las afueras de Madrid, pues en Pamplona igual hubiera tenido un cero más probablemente. O sea, igual la primera cifra no era la misma, pero sí que era de 3 en vez de ser de 2, ¿no? Sí que hemos hablado antes de cuando comparábamos con otros sitios, que tanto en Inglaterra como en Alemania las cosas no son como aquí, y eso es cierto. Yo recuerdo que en Estados Unidos la primera y la última vez que he estado, cuando bajamos en el aeropuerto, yo es que ni me planteé que tenía que buscar algo. Pues no solo buscar, es que cuando aparezco en la parada de taxis con la silla, el taxista, un tío de 1,90 m o de 2 metros, quería meter esta silla, pero con fuerza en el coche, ni plataforma ni nada, ¿no? Pero ¿cómo vas a meter esto ahí en un todoterreno y tal? No, que lo hago. No, es que no hay coches adaptados aquí. Pues esto no me suena, ¿no? Y cuando pregunté, aquí lo que hay es un transporte a medida con plataforma, que hay que pedirlo con un tiempo y tal. Las cosas a veces saliendo comparas y se te viene abajo, ¿no? Nos ha pasado también en Bruselas, Pilar, que la accesibilidad de Bruselas, igual el imaginario de idealizar, bueno, y Fran también lo conoce, pero como son los pavimentos en Bruselas para andar con las sillas, ¿no? Y luego vienes aquí, pero es que no se puede, ¿no? Bueno, el caso es que, la realidad es la que tenemos, pero que, tendríamos que sacarle el lado positivo al avance que hay, ¿no? O sea que las cosas no están tan mal y se podría, comparativamente, yo creo que hay otras situaciones peor. El transporte es una necesidad para poder desarrollar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y hay muchas alternativas y el taxi, pues, es una más. El hecho de que los taxis sean adaptados tienen una consecuencia sobre el coste de los taxis. Vosotros los autónomos, los taxistas lo conocéis, el mantenimiento es más caro, las ruedas duran menos, la amortiguación también hay que cambiarla, etcétera, y eso comparado con los otros vehículos pues es más barato. Pero claro, el trasladar entre dos agentes, entre uno y otro, esta película, es que no es así. O sea, es que es una cuestión de, y siendo casi demagogo con la aplicación de la Convención Internacional, y no sé cuántos artículos se cargará el hecho de que tengamos que pagar más cantidad por las carreras de taxis, ¿no? Bueno, yo volviendo a lo de Navarra, y para hacer la propuesta de cuestión. A Jesús también le preguntaba antes en el análisis a ver si habían contemplado cómo se gestionaba la concesión de licencias en las diferentes comunidades. Bueno, ellos han hecho un estudio sobre las 50.000. Efectivamente, en Navarra solo hay una ciudad de 50.000 que es la más importante, Pamplona, porque la siguiente tiene 35.000, Tudela. Yo creía que tenía más, lo he mirado antes y no llega a 50.000. Bueno, os lo he dicho antes, en Navarra hay 500 licencias de taxi, de las cuales 313 están en esta área de los 300.000. Ahí aparecen 26 Eurotaxis, esto saldría en torno al 8, pero es que el resto hace que sea un solo Eurotaxi, ¿no? Ese 0,5 sale de ese 1 contra 300.000, contra el resto de los 300.000, ¿no? ¿Cómo se gestionan las licencias? Sí, es una competencia municipal, pero en Navarra tenemos una ley de taxi, que no sé si pasa aquí también en Madrid. Igual es que no he llegado a la ponencia de Óscar, y sí que me parece que ha hecho alguna referencia a la normativa navarra en cuanto a la aplicación de infracciones y sanciones. Pero, por cierto, no hay ningún procedimiento sancionador abierto. O sea que puede haber una flamante ley de infracciones y sanciones con definiciones de las infracciones, pero no me consta que haya ningún procedimiento sancionador. Sí que hay una vigilancia, sobre todo por la competencia desleal, los taxis piratas.
como estamos en la puerta del Camino de Santiago, esto que hablabais antes ahí sí que se permite que los taxis tengan, creo que 7 o 8 plazas y son polivalentes. Esas Caddy tienen la fila recogida o la fila extendida en función del uso o no uso, para silla o no. Hombre, hay que solucionar. Yo creo que ahí sí han sido ágiles. En Logroño andaban pensándolo. Yo creo que no hay que pensarlo tanto. O sea, que tiene muy fácil solución, ¿no? El tema de la gestión de las licencias se hace con una figura que es un consejo que se llama Consejo Navarro del Taxi, que es un órgano consultivo que está compuesto por la Administración, por la Federación de Municipios y Concejos y también por los usuarios. Por los usuarios y también por los taxistas. Normalmente este tipo de órganos no son paritarios, siempre gana la Administración, por decirlo así, para hacerlo rápido, ¿no? Pero en este caso, unas buenas alianzas entre los consumidores y nosotros solo tenemos una figura, una persona ahí, ¿no? Pero los taxistas tenéis 3, los consumidores convencionales tienen 2, la Federación de Municipios y Concejos tienen 1, la Mancomunidad, que es este órgano que regula esos 300.000 habitantes de la zona central, tienen 2 y luego la Administración tiene 3. Pues por ausencia de uno de los de la Administración ha habido alguna cuestión que con alianzas, o sea, con un buen trabajo conjunto entre los taxistas y particularmente nosotros y también los consumidores, pues se les ha tumbado al Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues da su resultado. Nuestra postura siempre en ese Consejo es: ahí tienen que pasar todas las licencias. No es vinculante la decisión del Consejo, pero moralmente están obligados a cumplirla, ¿no? Cuando se presenta la aprobación de una licencia hay un informe técnico, se presenta, se explica y tal. Y la postura del colectivo siempre es que o la licencia afecta a un taxi adaptado a un Eurotaxi o no se da, ¿no? O sea que ya para mí es muy cómodo decir que no, porque ya saben cuál es nuestra postura y bueno, pues los taxistas lo entienden, aunque se suman a esto a veces por otros intereses, porque cuanto menos licencias haya, mejor, ¿no? Menos competencia. Pero bueno, esas alianzas hay que buscarlas. Yo no sé si sirve aquí para hacer, pues para vosotros, para Javier, pues para trabajar conjuntamente en positivo para resolver los problemas que haya. Luego, en la Mancomunidad, en la zona que es donde está la mayoría de la población, sí que hay una ordenanza. Bueno, yo hoy he sacado la conclusión que es que me tengo que llevar el planteamiento de modificación de la ley y de la ordenanza, porque lo he estado releyendo y es que, bueno, me chirriaba muchas cosas, me producían un poco de vergüenza que estén recogidas de esa manera. Otra cuestión que aporto como interesante es el bonotaxi, que ya se ha hecho alguna referencia. ¿Cómo funciona el bonotaxi? El bonotaxi es una prestación a usuarios para que utilicen el taxi. La conceden los ayuntamientos. No hay uniformidad, sería algo que habría que buscar, no en todos los ayuntamientos se da. Fundamentalmente es el de Pamplona, pero no hablamos de 7.000 como en Logroño, estamos hablando casi de 200.000 euros. Y esos 200.000 euros llegan a casi 300 personas. Y esas 300 personas, pues depende de la renta, pues hay diferentes criterios, pues están entre 60 y casi 200 euros, que bueno, pues permite que si no hay otra alternativa para utilización de transporte, pues esto resuelva el poder ir al centro educativo o al trabajo, ¿no? Y poco más. Yo pues, fundamentalmente veo eso, que la distribución de la población marca, no hay respuestas. Me da igual hablar de porcentaje, yo en esto coincido con vosotros, porque si cumplimos el 20% y no están operativos esos taxis, no hacemos nada. O sea, tiene que haber una buena regulación para cubrir la demanda que exista. Y en determinadas horas que, por ejemplo, nosotros hacemos actividades en fin de semana, pues igual es cuando más necesitamos y cuando menos taxis hay, ¿no? Entonces, da igual, aunque tengamos el 10%, que es el caso, ¿no? Que llegamos casi al 10%. Entonces, bueno, pues hay que aplicar un sentido práctico a todas estas cuestiones. Y bueno, pues si hay debate o hay alguna pregunta, pues lo hacemos, pero no quiero cansaros más, ¿no? O sea, esto es estas referencias, ¿te parece? Bien, Javier. Venga.
Muchas gracias, Javier. Si os parece, seguimos con el turno de palabra y si luego al final de todas las intervenciones, pues cualquier cuestión que tengáis que preguntar o aclarar, pues lo hacemos ya al finalización de todas las intervenciones. Manuel González, presidente de CERMI Extremadura. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a CERMI la organización de estas jornadas y a CIAPAD por prestar las instalaciones para la organización de las mismas. Estas jornadas, entiendo, deben servir para ahondar en una problemática que hasta ahora se ha dado en Madrid con una mayor incidencia, pero no estamos exentos en ningún territorio español de que esta problemática sea extensible a dichas zonas. Hace un momento usted ha apuntado que nuestro autotransporte también resulta más caro. Es cierto, y permítanme una anécdota concretamente personal. Mi mujer es usuaria y conductora de vehículo no adaptado, sí automático, y fuimos a comprar un vehículo de una marca, un modelo de una marca concreta, y nos dijo el comercial que ese modelo de esa marca no lo había automático y que nos teníamos que ir a un modelo de muy alta gama, con lo que no quedó más narices que comprar el modelo de muy alta gama, aún no siendo el modelo que nosotros queríamos realmente. Eso indica claramente de que autotransportarnos también sale más caro. El modelo era el doble, el que nos compramos, el doble del que queríamos, con mucho más potencia, que al final no sirve no nos saca de apuros en este sentido. En lo que va de jornada he escuchado muchas y muy variadas cosas, increíblemente interesantes. También tengo que decir aquí unas malas prácticas en algunos taxis que yo conozco en mi localidad, en mi ámbito de actuación, como por ejemplo solicitar un taxi no para transportar una silla de ruedas o una persona con movilidad reducida, y sí para transportar un objeto de gran volumen en el taxi. Yo no sé si eso es ético o no, pero utilizar el Eurotaxi como elemento de carga para transportar cosas que no son personas con movilidad reducida también es un poco fuera de toda lógica. La situación de los Eurotaxis en Extremadura no es muy distinta al resto del territorio nacional, aunque sí es cierto que aún no hemos llegado al nivel de conflictividad, entre comillas. Yo no voy a llamar conflictividad, sino diferencia de intereses, diferencia de opiniones que se opera en Madrid. Pero bueno, todos andará, también llegaremos a ese nivel de conflictividad. Aún recuerdo, con bastante pena, digamos, a finales del mes de noviembre del año pasado, cómo esa conflictividad la sufrí en carnes propias en el momento en que me quedé tirado en plena estación de Atocha durante más de 2 horas, había llamando al taxi, al Eurotaxi, y me decían que no había Eurotaxis. Digo, pero ¿cómo no? Eurotaxis, pero sí hay un montón de ellos en Madrid. Pues nada, no había Eurotaxis. Luego ya después, un par de horas o 3 después, me enteré de que había huelga de Eurotaxis. Bueno, 2 horas, más de 2 horas y media tirado en la estación. Ahora les cuento cómo. Recurrí al cuartelillo de policía que hay en la estación de Atocha. La misma Policía Nacional llamó al servicio de Eurotaxis, a las compañías. Las compañías daban la misma respuesta: no hay Eurotaxis. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que no hay Eurotaxis, pero estaba viendo, veía con mis propios ojos, como la huelga, entre comillas, de Eurotaxis
era solo y exclusivamente para las personas con movilidad reducida y usuarios en silla de ruedas. Y tú llamabas a Eurotaxi para pedir un servicio. Las sillas de ruedas no venían, pero sí prestaban servicio a personas sin movilidad reducida, personas normales, andantes y viandantes. A eso sí daban el servicio. Es decir, para las personas con discapacidad o con silla de ruedas, estaban vetados. Eso díganme que no es una discriminación negativa, no positiva, negativa. Eso me enfadó muchísimo. Pero bueno, vamos a dejarlo en una simple anécdota, que yo creo que va a ser lo mejor. Volviendo a lo que nos encontramos, el panorama que nos encontramos en Extremadura, hay un panorama diverso. Debo reconocer que cuando me ofrecieron desde el CERMI intervenir en esta mesa redonda, reconozco que no había profundizado en la problemática, en la situación del taxi adaptado, o del Eurotaxi, como quieran ustedes llamarlo. Entonces me puse un poco a investigar. Primero me hubiera gustado saber, con una más o menos exactitud, cuántos Eurotaxis existen en Extremadura. Lo más fácil, hubiera sido llamar a Fundación 11 y decirle, oye, ¿cuántos taxis habéis financiado en el pasado, en el presente? Pues eso es un error. Eso era un error. Era una creencia mía errónea. Creencia errónea porque yo pensaba que todos los taxis, en mayor o menor medida, habían tenido algún tipo de financiación de Fundación 11. Entonces, bueno, si esto es así, pues Fundación tiene que tener ¿cuántos taxis hay en Extremadura? Pues nada. No. Me encuentro, por ejemplo, que en Mérida hay, de los 6 taxis adaptados que hay, no han tenido ninguna financiación para la adaptación de sus vehículos. Ninguna. Con lo que la vía de Fundación 11 no me hubiera servido. Está claro. Y luego, por localidades, digamos, las más importantes de la comunidad. Mérida. Tenemos un total de taxis en Mérida de 47, de los cuales 6 son Eurotaxis. Eso quiere decir que tenemos el 13% de la flota de taxis de Mérida son adaptadas. Los gastos de adaptación corren por su cuenta, como he dicho, y la licencia es exclusivamente de Eurotaxi. Me explico. Hay personas, hay taxistas que pueden decir, bueno, pues tengo una licencia de taxis y voy a cogerle y voy a ponerlo, voy a adaptarlo y voy a operar como Eurotaxi. No, en el caso de Mérida, las licencias son de Eurotaxi. Y si el taxista quiere cambiar de vehículo y coger un no Eurotaxi, no podría hacerlo. He dicho antes que la licencia era gratis en Mérida, ¿vale? Cáceres, tenemos un total de 75 taxis, 9 de ellos Eurotaxis, un 12%. Licencia, el coste de licencia por encima de 80.000 euros. Y fueron los taxis, en su adaptación, fueron subvencionados entre el Ministerio, Fundación 11 y algo más. En Plasencia tenemos 28, de los cuales 2 son Eurotaxis, o sea, un 7%. Otras localidades menores, nos encontramos en zonas donde el Eurotaxi existe 1 o 2 o ninguno, los cuales cubren normalmente cubren trayectos interurbanos, casi siempre para transportar personas de centros de atención a personas con discapacidad o personas que van a hacer algún tipo de tratamiento o una consulta médica a personas con dependencia.
Esos son, normalmente atienden a un sector de 2, 3, 4, depende de la población, 5 o 6 pueblos. Son taxis, digamos, comarcales. En el caso de Cáceres Capital, más de la mitad de los eurotaxis necesitan en un plazo de 2 o 3 años, renovar sus vehículos. Y esto, y los taxistas manifiestan, no puede hacer frente a los sobrecostes de adaptación, planteándose adquirir un coche normal sin tener ningún tipo de ayuda. Aquí sí pueden hacerlo en muchos de los casos, porque tienen licencia de taxi y han pagado 80.000 euros por ello. Así que nadie les puede decir, oiga usted, tiene usted que seguir como Eurotaxi, porque no. Aquí han pagado y como han pagado, tienen derecho a hacerlo. Como siempre, perdemos los de siempre. En cuanto a propuestas, pues miren ustedes. No tengo ninguna varita mágica, no tengo ninguna idea novedosa. Primero, porque para eso hace falta tiempo. Y las ideas y las varitas mágicas son a largo plazo. Y los problemas del taxi son de ahora, son para ahora. Creo que el sector del taxi no puede prescindir de ayudas públicas o privadas a las que hubiera lugar. Por concretar, y no quiero decir que tenga que ser exclusivamente así, como presidente del CERVI y como presidente de COCENFE Cáceres, me he permitido dar una pequeña vuelta por algunas instituciones públicas de la comunidad y algunas locales, y creo, y me equivocaría muy poco, que estaríamos en disposición de entre todos contribuir a esa financiación que el taxi necesita en su adaptación. Pero todo es una cuestión de voluntad política. Si la voluntad política falla, fallaremos en este tipo de intentos. ¿Cómo se haría? Repito, no tiene por qué ser así. Pueden cambiar los porcentajes o pueden cambiar los cofinanciadores. Quiero recordar, tampoco estoy muy en posesión de la verdad en este caso, porque las cifras me bailan y ya hace tiempo que no toco este tema. Que inicialmente, hace ya tiempos inmemoriales, cuando se empezó a plantear lo del Eurotaxi en España, se hablaba de una cofinanciación de los sobrecostes de adaptación del 33. Si no estoy en lo cierto, ruego agradecer que alguien me lo corrija. Es decir, 33% en aquel momento correspondía a Fundación 11, 33% a ayuntamiento y 33% a gobierno, al inserso en este caso, el gobierno nacional. Eso fue la idea primigenia, la idea antigua, que luego, bueno, pues ha salido por peteneras y tal. Según algunos taxistas, los costes de adaptación de los vehículos han bajado considerablemente de entonces a ahora. Seguramente el carrocero me dirá que no, pero bueno. Y dependiendo, y cojo por ejemplo el dato de Cáceres Capital, dependiendo de cuál sea el modelo y cuál sea el tipo de adaptación que se haga, le habíamos calculado que una, digamos, financiación anual para renovar totalmente la flota de vehículos en la localidad de Cáceres, cada impositor no podía o no debería poner más de 2.500 euros. Cierto es que estamos hablando de muy pocos taxis. En Cáceres, ya han dicho, hay 9 taxis.
no puede andar de más de 2.500 euros al año. Eso solucionaría la renovación de vehículos, porque hay que decir que algunos de los vehículos que están ahora funcionando en Cáceres son de cerca de 8 o 10 años y de momento, bueno, pues siguen funcionando. Ahí están. Ya a esa edad ya hay que cambiarlos un poco. Bueno, pues con 2.500 euros que pusiera cada impositor, solucionaríamos el problema bastante bien. Y repito, son contactos aún tímidos, pero en unos primeros contactos, pues me han dicho que eso realmente es peccata minuta para los presupuestos del propio ayuntamiento. Pero no solamente deberíamos quedarnos aquí en conseguir esa financiación para esa adaptación. Deberíamos aprovechar y conseguir mejoras de la utilización del taxi en el colectivo. Quiero recordar que en la localidad de Plasencia, en el norte de la provincia de Cáceres, al norte de Extremadura, hasta el 2007 hubo un bonotaxi en el que el ayuntamiento colaboraba con la carrera con el 50% de la misma, siempre en trayecto urbano. Eso hasta el 2007. Luego vinieron recortes presupuestarios sucesivos y este tipo de ayuda pues como que ya no existe. Eso sería potenciar el servicio del taxi. Es una sola idea. Puede haber más, por supuesto. Yo aquí quiero finalizar mi intervención. Si alguien, pues, me quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto se responderé si la sé. Muchas gracias, Manuel. Ya si pudieras tener una varita mágica, te la dábamos para que solucionaras los problemas de forma mágica, como parece ser que ha de resolverse estos problemas. Muy bien, Luis Molina, representante de Cermi Aragón, cuando quieras. Bien, buenas tardes. En primer lugar, como todos los compañeros, pues agradecer a Cermi la invitación que nos han hecho a participar en esta mesa y, por supuesto, felicitar a CEAPAT por sus 25 años. Desde Zaragoza, que evidentemente en el tema de transporte pues hay un pasado, hay un presente y esperemos que haya un futuro, sí que quería hacer, en primer lugar, una mención a un manifiesto que, previo a las elecciones municipales que se realizaron en el año 2011 pues, y promovidas por COCENFE Aragón, por Cermi Aragón, por COAPEMA, que como se ha ido comentando también, pues es un colectivo de personas potencialmente con un uso del taxi elevado, del Eurotaxi, y por Fundación DEFA. Este manifiesto y este acuerdo se firma y está firmado con los 5 portavoces de los 5 partidos políticos que en ese momento conformaban el Ayuntamiento de Zaragoza, con un compromiso, y es que saliera quien saliera, al terminar las elecciones, de los cuales un grupo político cayó, no tuvo representación, se comprometían a un trabajo por un transporte accesible, y hablamos de transporte accesible, no estábamos hablando solamente del Eurotaxi ni del taxi. Hablábamos de todo. Incluíamos ahí el tranvía, el autobús, para nosotros el rojo, y el amarillo, que es el PMRS. Y desde ese consenso de todos los grupos políticos con las entidades, con los usuarios, pues nos pusimos a trabajar. En el año 2012 se creó una comisión política en la que entre los representantes de estas entidades que he nombrado y los representantes de los grupos políticos son los que impulsan, y ahí ese impulso, yo coincido, Manolo, si no hay un impulso político, pues es difícil que las cosas lleguen a buen puerto. También digo, si hay un impulso político, las cosas suelen ser bastante más fáciles. En este caso, el proyecto y el impulso lo asumió el Ayuntamiento a través de servicios públicos
Su jefe de departamento ha venido a esta jornada. Mantenemos reuniones de forma... quiero decir, mañana tenemos reunión a las 9, estuvimos el viernes pasado, llevamos así trabajando de una forma intensa. Y hay otra pata muy importante que también se reúne y nos reunimos, que son los taxistas. De tal manera que, vamos, la administración, los usuarios y los taxistas vamos siempre de la mano, intentando divergencias, las hay, falta de acuerdo, en algunas cosas las hay, pero lo que hacemos es multiplicar todos los acuerdos para poder ir implementándolos. El proyecto que ahora mismo, ayer 25 a las 14 horas, se acababa la convocatoria de un proyecto en el que se había hecho una experiencia piloto del Z-Taxi, en donde está muy implicado también el Ayuntamiento, el área de ciencia y tecnología, porque está basado en la tarjeta ciudadana. Bueno, pues desde ahí lo que hemos hecho desde marzo del año pasado hasta ahora ha sido una experiencia en la que iniciamos con 50 personas, que pasamos después a 66. Es decir, todas las personas que solicitaron participar en la experiencia piloto han terminado participando y digamos que lo que se hizo fue una convocatoria pública de poder participar en ella. Queríamos testear, comprobar y ratificar que las hipótesis de trabajo que nos habíamos planteado en las reuniones funcionaban. Y funcionaba nuestro programa informático que baremaba a los usuarios, que funcionaba el programa informático con el que se paga, con la tarjeta que se paga el taxi, que funcionaba, que el importe, porque también nos interesaba saber cuál era el importe final de las carreras, de los servicios, porque salió con una subvención de 10 euros entre semana y 12 euros los festivos. Finalmente, esto nos dio la conclusión de que más del 80% de los usuarios lo que hacen es que cuando pagan con esa tarjeta, lo que están pagando es lo mismo que si utilizara en el autobús, 0,74 céntimos. Si el coste del trayecto es inferior a 10,74, porque 10 euros o 12,74 los aporta en ese mismo momento con la tarjeta ciudadana el Ayuntamiento. Es decir, no lo tiene que adelantar el ciudadano. Queríamos comprobar también, porque inicialmente habíamos puesto una tipología de bonos que también nos ha servido para, a la hora de convocar, y desde luego no ha terminado, terminó ayer la convocatoria y estamos abiertos a hacer modificaciones porque es un proyecto vivo que queremos que vaya incorporando. Este año estén 200 personas incorporadas y el año que viene 400. Hay presupuesto consignado. Queríamos validar porque, como decía, pues evidentemente cuando empiezas con estas cosas, se puso un bono que era por ir a trabajar, quien va a trabajar 70 viajes. Claro, al final terminas, o quien va a rehabilitación o por asuntos particulares. El porcentaje de uso y de consumo de los viajes, hay personas que llegan casi al 100%, pero en la globalidad estamos hablando de un 35%. Elemento que ha sido muy importante también para valorar por parte del Ayuntamiento, en el sentido de quitar los miedos, si pudieran haberlos, de que pudiera haber un abuso. Todas las personas que estaban utilizando o que utilizan este transporte utilizaban antes el autobús de forma voluntaria. Si quieres puedes volver. Solo ha vuelto uno de todos los que empezaron. De nuevo se ha planteado de forma voluntaria y habrá pues alrededor de 200 personas que se incorporan ahora. Y, como decía, la pretensión a la hora de hacer ese proyecto piloto era que los errores que pudiéramos cometer, que fuera con una población reducida. De tal manera que ahora lanzamos una fase más, donde ya son 200 personas.
donde tenemos que continuar haciendo el seguimiento del proyecto porque al año que viene queremos plantearlo para 400 y hombre, pues, no es lo mismo. Cada persona es una persona y hay que no crearle problema, ¿no? Pero evidentemente es más fácil de controlar con una población de 66 que cuando nos vamos ya hacia 400. Decir que es, como he dicho, el participar es algo voluntario, donde la implicación de todos los sectores es muy importante. El taxi, al sector del taxi. El sector del taxi nos ha recibido con los brazos abiertos. Le llega dinero, le llega trabajo. Evidentemente le hemos pedido contraprestaciones. Nosotros sí que hay una emisora única. En Zaragoza, por eso decía que tenemos un pasado, un presente y esperemos que tengamos un futuro. Hasta marzo de 2013, cuando queríamos utilizar un Eurotaxi, teníamos que llamar al móvil personal de cada uno de los taxistas y hacíamos un recorrido transhumante a ver cuál era el que estaba libre. El hecho de haber impuesto que hay una centralita con un teléfono único, móvil o fijo, ha sido una gran ventaja. Evidentemente, también, y eso se aceptó, el taxi llega a recoger al usuario con la llamada de radiotaxi, ni un céntimo más. Ni un céntimo más. A partir de la recogida del usuario, para la persona usuaria de silla de ruedas, el taxi no es un lujo, es una necesidad. Entonces empieza a consumir el trayecto desde el momento en que se pone en marcha. En cuanto a mejoras, en Zaragoza tenemos el autobús que decía el amarillo y hay muchas personas que no han querido pasarse hacia el proyecto Z-Taxi ni van a querer. Bueno, el autobús para otras personas, el hecho de que tenga un horario de 7 de la mañana a 23, pues está ahí. Uno no, esta mañana lo comentábamos, quiero ir al teatro, pues no vuelves. Esto sí que lo permite, es 24 horas y los 365 días del año. Para personas que participan en esto y para otras personas que no participan. En ese acuerdo que se ha firmado, evidentemente el ayuntamiento sufraga para las personas que participan. Pero una de las obligaciones de la cooperativa de autotaxis es que tiene que incorporar obligatoriamente al menos 7 taxis cada año. Porque de nada nos serviría si vamos incorporando usuarios y vamos haciendo cada vez más tapón y cuando vamos llamando, que es uno de los problemas que tenemos a la hora de utilizar el transporte adaptado, que yo voy a trabajar a las 9, pero me vienen a buscar a las 8 menos cuarto. Y a las 8 y cuarto estoy allí esperando que sean las 9. O tengo que llegar tarde porque es que no hay otro horario libre. Si vamos a repetir este sistema, que no es el que nos parece más adecuado, pues sería un flaco error que volveríamos a repetir. Por lo tanto, el hecho de ir incorporando paulatinamente a usuarios también tiene que ver con el hecho de ir incorporando paulatinamente a taxistas. Taxistas que, digo que 7 es el compromiso, que taxistas que no estaban en la cooperativa de autotaxis, que es con quien se hace el proyecto, estaban en otras, se han pasado, porque evidentemente es lícito, es decir, ahí van a tener trabajo. Y en otros casos, pues lo que ellos comentaban, estamos dando vueltas por Zaragoza esperando a que alguien levante la mano. Aquí tenemos el trabajo con mayor seguridad. ¿Cómo ha quedado al final? Pues como digo, y yo después de oír lo que he oído a lo largo del día, yo sí que invitaría en aras del consenso, que si alguna de las cosas hay que ir limando, desde luego, el hecho de una emisora única, yo creo que técnicamente es posible, aunque las distintas asociaciones de taxis tengan que compartir los gastos, pero es fundamental porque si no es con un teléfono único o una emisora única, puede ser que estemos llamando a un taxi que está lejos y un taxi lo tenemos en la puerta. Entonces, yo creo que en aras de acercamiento es una de las
cuestiones que el sector tiene o podría trabajar con los compañeros de Madrid. Hay otra incorporación que se ha hecho este año porque también se detectó que había personas que no participaban. Yo digo que cuando yo utilizo el taxi y me cuesta 10 euros, pues 0,74 los pago y el resto los paga el ayuntamiento. Pero había personas que no lo utilizaban con unos recursos muy bajos y que si utilizaba el autobús tiene la bonificación, paga 0. Bono social en el transporte público. También lo hemos incluido. Es decir, esta es otra incorporación que se ha hecho en este momento. Todo esto se va hablando necesariamente, como máximo cada 3 meses, con todos los usuarios. Tiempo de espera, satisfacción, trato, problemas que se han tenido. En este momento los bonos que se han quedado son de 70, 60, 54, 36 y 16. En base a para qué se pide, si es para trabajo, formación, enseñanza reglada o enseñanza, formación ocupacional, si es para rehabilitación o es para temas particulares y dependiendo del número de usos que uno también haga, porque es una de las cosas que también comprobamos. Y daba pena el propio ayuntamiento devolver dinero porque cuando se asigna se maximiza el gasto, porque si yo te concedo 70 usos al mes, yo tengo comprometido que tú puedes gastar esos 70 usos. Si esto se va reiterando mes a mes en que solamente utilizo 15, llegamos a final de año con un disponible que el ayuntamiento no ha consumido en el proyecto. El hecho de saber que uno va a clase no 5 días, sino que va 2, o que va a trabajar solo 2 días y no 5, nos ha permitido también el poder hacer esos bonos, como os decía, desde 70 hasta 16, para no quedarnos en ese 35% de ejecución de presupuesto, sino acercarnos al 100%. Y ese es el objetivo. Bien. Luis, un minuto que me dice sí, de organización. y acabo. Muy bien. Pues acabo simplemente diciendo que los taxistas es un proyecto que lo están llevando con satisfacción, que el ayuntamiento lo valora, que se está haciendo un uso responsable y además vislumbra que va a haber ahorro, porque esto conlleva menos usos en el autobús amarillo y, desde luego, por parte de los usuarios, lo que transmitimos es que nos ha dado la libertad que buscábamos de poder facilitar, de tener nuestra movilidad los 24 horas del día, los 365 días del año. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y disculpa por la interrupción, pero como siempre en este tipo de jornadas estamos en hora. Están también el director general Ignacio Treviño y el director de accesibilidad de Fundación 11, que son los que van a clausurar la jornada, creo que esperando, pero no obstante, si tenéis alguna cuestión que comentar, preguntar a las intervenciones de los compañeros, pues es el momento. Bueno, lo primero que quería era dar las gracias a estas 3 personas por traernos lo que creemos que es un ejemplo a seguir para el resto de España. Se nota la implicación del sector de la discapacidad en querer que esto salga para adelante y ojalá consigamos en Madrid lo mismo. Quería referirme a Manuel concretamente como portavoz del 70% de los eurotaxis que hay en Madrid y máximo responsable de esa situación que hemos comentado, que el seguimiento fue prácticamente de un 100% de los eurotaxis. Quería pedirle disculpas públicamente por ese mal rato que le hicimos pasar, que hace que se me caiga la cara de vergüenza. Imaginarle en la estación de Atocha 2 horas y pico sin servicio. En ningún momento pretendimos discriminar a nadie. Lo único que pretendimos que se viera es qué pasaría si nosotros abandonamos el servicio. Nosotros seguimos siendo taxistas y seguimos teniendo nuestra licencia de taxi y seguimos transportando a personas.
lo único que se va a conseguir es que efectivamente la persona de movilidad reducida no tenga ese servicio y de verdad, de corazón, es lo que pretendemos evitar. Pretendemos que ese servicio se siga prestando, no como hasta ahora, sino mejorándolo. Muchas gracias. Sí, agradezco tus palabras, pero también coincidías conmigo en que uno no hace huelga de tal a tal hora, sino o hace huelga o no las haces. Hace huelga para todos o no las haces. Eso es nada más. Muchas gracias. Lo primero decir que estoy muy, muy triste de vivir en Madrid, porque la verdad es que los planteamientos que me hacen son idílicos y además sus ciudades también mucho más acogedoras que la mía en concreto. Pero las magnitudes con respecto a Madrid y de cara a conclusiones, vaya, no son comparables. Por un ejemplo, me comentaba que había Cádiz de 8 plazas, silla de ruedas, hasta donde yo entiendo, por lo menos en Madrid, eso es ilegal, porque no cumple una Cádiz que pueda abatir los asientos, no cumple la normativa. En cambio, usted me comenta que allí está la norma al día de la calle. Pues aquí no se podría hacer. Bueno, ni aquí ni allí, pero allí hace la vista gorda, por ejemplo. No, pero es que la norma viene más arriba. El CEAPAT tiene una normativa y un vehículo como el que usted me comenta no da las medidas. De todas maneras, aquí hay carroceros que lo podrán decir con más conocimiento. Que no lo critico, vamos, quiero decir, a lo que voy yo, vamos, no critico ni mucho menos, todo lo contrario. A lo que voy es que las magnitudes no son comparables, empezando por ahí. Las magnitudes de subvención o dinero de entidades públicas. Por suerte, vamos, y ojalá que aprendiéramos, ustedes me están hablando de bonotaxi. Aquí en Madrid había bonotaxi, algo parecido, vaya. Probablemente no de la forma más correcta, nosotros creíamos que había que mejorar el sistema. Bueno, pues aquello desapareció. Y desapareció además, según se lo dijeron al presidente de Cermi Madrid en comisión de la Comunidad de Madrid, con el beneplácito suyo. Aquí, por ejemplo, Cermi Madrid, o representante de Cermi Madrid, ha dicho públicamente que es que no hace falta, que la subvención es mala, vamos. Me ha parecido oír, si no que me corrija. Ay, perdón, que no está. Que me corrijan si no lo ha dicho aquí públicamente, que subvenciones para el taxi, no. Entonces, bueno, si todos ustedes y nosotros creemos que esa diferencia sobre coste sobre quien tiene que recaer la administración, y solo me refiero a Madrid porque veo que fuera de Madrid está bastante bien solucionado, pues si no se cae sobre la administración, sobre nosotros los taxistas, es imposible. Y entendemos que sobre la persona con discapacidad, más imposible aún. Entonces, simplemente, pues lo que ha dicho el compañero, agradecerle esta información y, vamos, realmente aprendemos mucho. Estamos encantados de poder estar aquí con ustedes y haber aprendido lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería tomar la palabra Manuel González. Vamos a ver, en Extremadura está solucionado, pero también ha habido problemas. Ha habido problemas. Quiero recordar que en mi entorno más inmediato sentamos a los taxistas un día porque hubo alguna ocasión que no había taxi por ningún lado. Y luego no hablemos de si algún taxi sale de la localidad. Como salga a hacer un viaje largo, te quedas con uno pillado en la localidad, ¿no? De todas formas, pienso que este es un primer paso importante para acercamiento. Pienso que no debemos, por todas las partes, taxistas y personas con necesidades de movilidad, no podemos dejar de pasar la ocasión de acercar posturas para solucionar el conflicto, el problema o los que puedan venir, porque ahora tenemos este problema, pero mañana, pasado o el año que viene tendremos otro problema. Y estamos condenados a entendernos, nos guste o no nos guste. Pero, ojo, nunca los unos a costa de los otros, sino a lo mejor, como decía Javier, bueno, pues habrá que ceder por todas partes un poco. Pero pienso también que el colectivo de la discapacidad históricamente ya ha cedido mucho como para seguir cediendo más. Y eso es lo que, por lo menos desde CERMI y desde otras organizaciones como COCENFE,
no vamos a poder, no vamos a permitir en ningún momento. Bueno, a quien no le gusta, pues que se aguante. Muy bien, Manuel. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el sector de la discapacidad en tus últimas palabras. Ya para finalizar, si me permitís, quería también comentar algo, Javier. Sí, solamente si me deja su correo, yo le remito la ley del taxi. Permítame, es que no, a lo mejor no me entiendo. Sí. De APAT, esta casa, tiene unas normas de medidas y tal, que a lo mejor el carrocero seguro que lo sabría explicar mucho mejor que yo. Ya. Si usted pone una banqueta, si usted pone una banqueta abatible en una Caddy, no da la medida. O sea que usted puede hacer en Pamplona todas las normas que quieran, pero la norma general la incumple. Pero que no era ninguna crítica, en absoluto, vamos. Que no lo estoy defendiendo, es que es una realidad que me encuentro. Yo no, no soy empresario ni quiero meter a 7 y voy mucho más cómodo en una Caddy que no se me ocurre que vayan. Pero sí en la ley explícitamente habla de autorización para vehículos de 7 plazas. Sí, que no, le vuelvo a insistir, que no era una crítica ni muchísimo menos. Y era un comentario en que en unos sitios la ley es mucho más tajante y en otros menos. Una Volkswagen Caddy en España con 7 plazas o silla de ruedas, sin sacar el banco, sin sacarlo. O sea, con el banco dentro no puede ser, por la ley española. Ya, pero que es una cuestión dimensional, me quiere decir. Claro. Ya, pero esa cuestión dimensional será, no lo sé, yo lo miraré para ver cuál es la norma y cuáles son las medidas, pero depende de la disposición de la banqueta, supongo que quedará el espacio libre para poder cumplir la norma. Creo que un carrocero nos lo podía decir, a nosotros nos dicen que no. Ya. Y yo solo digo lo que me dicen. Ya. Yo soy taxista, no soy ingeniero, evidentemente. Vale. Pero vaya, que no era una crítica, ni muchísima menos. Simplemente estaba poniendo que las magnitudes entre, por ejemplo, Madrid, creo que Barcelona, poco más o menos, y otros sitios, es que son muy variables. O sea, no son magnitudes comparables. Laxitud en la norma, subvenciones o ayudas por parte de los ayuntamientos. Simplemente era eso. Respecto a eso, y lo de idílico, pues se lo devuelvo, porque es que en Navarra desde hace 4 años ya no hay dinero para adaptaciones de vehículos. Aún así, le cambia pelo. Se viene usted aquí, yo me voy allí, sin pensarlo. Es un piropo hacia sus ciudades que además se lo merecen, vaya. Permíteme. Por otro lado, comprendo que los taxistas tenéis que cumplir todas las normas de seguridad, lo entiendo. Pero pregunto, me da últimamente la sensación de viajar como un paquete, porque va mi scooter, el cajón, va mi scooter, una sillita que he visto nueva por aquí para bebés y niños pequeños, la rueda de repuesto aquí al lado, y casi me quitan espacio para meter sillas, scooters y demás. ¿Hay alguna forma de, un poco solventar este tema? Entre la sillita y la rueda es que no cabe uno, vamos. Me meto en un terreno que no es el mío. Brevemente, por favor. Sí, supongo yo que la respuesta tendría que dar el carrocero en cualquier caso. Volvemos con la ley. Dice que no puede ser un vehículo industrial. Si nosotros tenemos que llevar una scooter que es de unas dimensiones bastante grandes, si tenemos que llevar una rueda de repuesto, porque si yo pincho con usted dentro, en cualquier caso querrá usted llegar a casa. O sea, no me puedo decir, bueno, ahora no tengo rueda. Tengo que llevar una rueda de repuesto. Si yo no solo le doy servicio a usted, sino también doy servicio a una familia que lleva una silla un niño pequeño, tengo que llevar una silla. Lleva usted toda la razón del mundo. Pero es que las dimensiones son las que hay, tampoco las ponemos nosotros. Si ustedes no quieren un vehículo industrial, todos queremos un vehículo turismo, pues al final nos tenemos que ceñir a lo que hay. Bueno, muchas gracias. Ya está, como comentaba el director general. Nada, para finalizar, agradecer a los compañeros, a Javier, a Manuel, a Luis. Lo que ha quedado evidenciado es la diferencia, diversidad de normativa, de calidad de servicio, de ayudas públicas, de ayudas individuales en los diferentes territorios. Pero sí habéis comentado todos algo que a mí sí me gustaría simplemente reseñar, que la continua palabra de sobrecoste a la hora de analizar el servicio de Eurotaxi. Yo creo que, evidenciando, está claro que es un servicio que tiene un sobrecoste, pero no creo que debamos analizarlo desde el término de sobrecoste, de un coste. Yo creo que casi cualquier servicio
que utiliza una persona con una gran discapacidad o con una discapacidad tiene un coste y seguramente tenga un coste mayor que el que un servicio similar para una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero no lo deberíamos de analizar como coste, lo deberíamos de analizar como principio de igualdad de oportunidades, como justicia social y como discriminación positiva. Es decir, eso es un mensaje que tenemos que trasladar a las administraciones públicas, que para que una persona con una gran discapacidad o con una discapacidad o con un grado de dependencia tenga las mismas oportunidades en todos los ámbitos, en este caso en el ámbito del transporte, que una persona que no tiene discapacidad, si eso lleva a un sobrecoste, no lo tenemos que analizar en términos económicos, hay que analizarlos en términos de rentabilidad social, que es al final de lo que estamos hablando, y de un principio, por supuesto, de equidad que nos mantenga que un mismo servicio, sea de igual calidad y de mismo coste con independencia del territorio donde lo estés utilizando. Bien, muchas gracias de nuevo. Y ya, para finalizar, está con nosotros el director general, al que aprovechamos a saludar, y Jesús Hernández. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a clausurar la jornada. En nombre del CERMI, en nombre del presidente del CERMI, que me ha pedido que esté yo en la clausura. Lo primero de todo, quiero agradecer a todas las personas que habéis estado aquí todo el día y todas las aportaciones que ha habido. La verdad es que he organizado muchas jornadas desde que estoy en el CERMI. Yo creo que ha sido de las más constructivas en cuanto a debate y participación, y creo que eso es bueno porque es al fin el objetivo para el que hacemos las jornadas, y por tanto pienso que seguro que va a aportar frutos positivos. La idea de hacer esta jornada se enmarca dentro de la actuación de incidencia política del CERMI en el intento de mejorar la situación que hemos advertido a través de lo que nos transmiten nuestras entidades y las personas que representamos acerca del servicio de Eurotaxi como uno de los medios de transporte básicos para nuestro sector. Ya se ha dicho muchísimo a lo largo del día de hoy. En esa idea, como digo, de incidencia política, que es para lo que está el CERMI, la idea es, y así lo hemos trasladado a nuestro plan de actuación del año 2014, hacer una serie de acciones que al final mejoren entre todos este servicio. Esta era la primera de las acciones, hacer esta jornada en la que pudiéramos reunir a todas las partes, a las distintas partes implicadas, que cada una de ellas pueda opinar, que a partir de las conclusiones que extraigamos de aquí podamos hacer un plan de acción en donde todos intervengamos y todos opinemos. Y a partir de ahí, una segunda actuación será elaborar, promovida por el CERMI con la participación de todos también, un modelo de ordenanza municipal del Eurotaxi que permita, a través de la Federación de Municipios y Provincias, que está aquí representada, y nuestra red de CERMIs autonómicos, todas las entidades territoriales que inciden políticamente en las comunidades autónomas y ciudades autónomas, lograr que de alguna forma adopten esta ordenanza municipal del Eurotaxi, conseguir que esas corporaciones locales, adopten esa ordenanza y de alguna manera se consolide un servicio a gusto de todos. Desde el CERMI vamos a poner a disposición de todas las personas que habéis participado a través de nuestra página web las ponencias,
y seguiremos informando a través de nuestras entidades de los distintos pasos que se vayan dando en relación con este plan de acción, incluido, como digo, en nuestro plan de actuación 2014 que hace 3 días aprobó la Asamblea. Yo, además de volver a agradecer a todos que estéis aquí y al CEAPAT todo el servicio que nos ha prestado dejándonos hacer la jornada en esta sede, ya le paso la palabra a Jesús Hernández y posteriormente el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremeño, clausurará la jornada. Jesús. Pues muchísimas gracias, Pilar. Yo coincido contigo en que esta ha sido una de las jornadas más intensas, dinámicas, activa en cuanto a presentación de preocupaciones, intereses, necesidades, anhelos por parte de los diferentes interesados en este taxi, que en definitiva es un taxi para todos, ¿no? Esas necesidades del cumplimiento de derechos por parte de los usuarios, de los ciudadanos, esa necesidad de tener un modelo de negocio rentable, sostenible, por supuesto, por parte de los operadores, de los taxistas, esa necesidad de que también sea un negocio porque para los carroceros y puedan seguir trabajando para ofrecer un vehículo cada vez de mayor calidad, de mayor seguridad, más innovador y que en definitiva nos permita a los usuarios viajar de una forma más segura y confortable, y a los ayuntamientos dar un servicio a sus ciudadanos, porque en definitiva es su responsabilidad. Sé que pues algunas de las exposiciones han sido con vehemencia, fruto de la pasión que nos mueve esta preocupación, la pasión por la preocupación que tenemos en la situación del taxi en su futuro, ¿no? El título que tenían estas jornadas era un servicio en peligro, y en peligro claro, ¿no? Por eso el trabajar todos conjuntamente, porque yo creo que es un interés de todos que este proyecto de Eurotaxi, iniciado, como decía en mi intervención de esta mañana, por la Fundación 11 en su momento, y que hubo pioneros, hablaba Miguel Pereira, pero también me quería hablar de aquellos carroceros que estuvieron rompiendo los primeros vehículos, rompiéndolos para hacerlos para todos, o aquellos taxistas que pues tuvieron hasta incluso las críticas, me comentaban algunos de los taxistas, de sus propios compañeros, ¿no? Que eran las enfermeras del sector, ¿no? Y ese tipo de comentarios nada agradable por parte de algunos compañeros, o las críticas o el rechazo por parte de algún usuario diciendo: yo este coche no lo cojo porque huele inválido, ¿no? Porque eso no lo hemos encontrado, y lo ha comentado alguna vez algún usuario, ¿no? Pues eso. Parece que nuestra sociedad ha madurado, no estoy convencido de que nuestra sociedad es muchísimo más madura que hace 25 años, y hemos conseguido consolidar algo que está en peligro de extinción, pero que con el ánimo, el esfuerzo y el trabajo de todos podemos mantener. Yo os agradezco enormemente que hayáis estado en estas jornadas, que hayáis venido por el interés de todos, ¿no? Por construir una sociedad mejor para todos a través de este servicio. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Vamos a ser rápidos porque ya lleváis una jornada intensa y además, como me ha comentado la propia Pilar, en algunos momentos incluso además acalorada y coparticipativa, que es bueno porque de ahí sacamos conclusiones todos. En primer lugar, quería agradecer, como bien has dicho, Pilar, al CEAPAT que haya tenido a bien en su casa, la Casa de la Discapacidad, el organizar estas jornadas, en el que ha servido de punto de encuentro no solo para los usuarios, para las personas con discapacidad que necesitan y que usan el Eurotaxi, el taxi accesible, sino también para los profesionales, tanto los carroceros como son los profesionales del mundo del taxi, y para todas las personas en las que de alguna manera tienen algo que decir en esto y sobre todo tienen algo que sentir en esto. Con lo cual, agradecer, como no, pues de otra manera, al CEAPAT. Y yo quiero agradecer personalmente al CERMI estatal, al CERMI, el que ha querido contar conmigo para clausurar las jornadas y bueno, pues el que en cualquier caso nos reuniremos, como hacemos en otras ocasiones, Pilar, para después hablar sobre las conclusiones de estas jornadas. Además, quería saludar al CERMI Extremadura, que tenemos aquí un representante, por supuesto, también, además de CERMI Extremadura, Coamificoa, al representante de Coamificoa, de COCENFE, a José Romero, de la FEM también, y al propio Jesús Hernández, compañero y amigo, además que de compañero de hace muchos años, pero sobre todo amigo personal y
y que compartimos esto de la silla de ruedas, ¿no? Que es también un mundo intenso y lleno de experiencias, ¿no? También he visto a algún compañero también de mi etapa anterior, de Manolo, que está por allí, y quería saludarle. La verdad es que en el mundo del taxi, del Eurotaxi, ha habido una transformación que, si miramos para atrás, pues a lo mejor no somos conscientes, pero que el cambio es radical. Pero yo, en mi propia experiencia, recuerdo cuando la primera vez que fui a mi casa del Hospital de Parapléjicos de Toledo, con nada más 3 meses del accidente, que me dejaron ir un fin de semana a casa, y mi experiencia personal pues fue desastrosa. Fue un fin de semana que pensé que si iba a ser así el resto de mi vida, mejor era quedarme en el hospital para el resto de mi vida. Lo digo en bromas, pero lo llegué a pensar realmente, porque entonces no tenía la agilidad que tengo ahora. Llevo 24 años en silla de ruedas y no tenía pues la movilidad que tengo ahora. Y al llegar a casa, cómo eché de menos, cómo echaron mis hermanos de menos el que no existía el Eurotaxis. No se sabía lo que era el Eurotaxis, ni existía. Y cada vez que tenía que hacer una transferencia de la silla de ruedas a un vehículo, al asiento de copiloto de un vehículo normal, o viceversa, que aparte de que yo veía las estrellas, ellos pues no tenían, por supuesto, ni la experiencia ni la agilidad para ayudarme. Y era tal el sufrimiento que toda vez que me llevaban al domicilio tampoco pude ir a mi casa, a la casa de mis padres, donde yo vivía, tampoco pude ir en ese fin de semana, y fui a casa de una tía que no tenía barreras arquitectónicas, y entonces decidí quedarme allí en casa sin salir en todo el fin de semana, por varias cosas. Primero, porque me daba vergüenza salir a la calle con la silla de ruedas. Esto es así. Yo creo que a más de uno le habrá pasado, y asumir la nueva situación cuando llevaba nada más 3 meses en el hospital. Pero segundo, además, porque solo de pensar que tenía que hacer una transferencia a un vehículo y volver a hacer la transferencia para salir, la verdad es que se me ponían los pelos de punta, los pelos que sentía, que eran de la cintura para arriba, se me ponían de punta, y prefería que me fueran a ver allí, pero yo no salir a la calle. Esa fue la primera vez que eché de menos algo para montar con la silla de ruedas. Pero luego, como bien ha comentado Jesús, en el año, creo que fue el 92, conocí el primer Eurotaxi, de los primeros que se pusieron en Valladolid. Fue el 92 o 93, no sabría decirlo con exactitud, pero sí que es verdad es que el pionero, el taxista que se atrevió realmente con el primer Eurotaxi, lo pasó mal de verdad. No solo porque sus compañeros efectivamente criticaban el Eurotaxi y lo miraban con extrañeza, sino porque los propios usuarios, no digo las personas con discapacidad, digo las personas sin discapacidad, efectivamente, como bien ha comentado Jesús, no querían utilizarlo porque olía a enfermo, olía a inválido. Eso, quiero decir, lo he oído yo, no me lo han contado, lo he oído, lo he vivido yo, y muchos de vosotros lo conocéis igual que yo, que lleváis tantos años como yo, o más en silla, o incluso toda la vida. Con lo cual, y no hace tantos años, que parece que estamos hablando del siglo pasado, que lo era, porque era el siglo XX, pero sin embargo en años, muy poquitos años. Sin embargo, a base de campañas que la Fundación 11 hacía, a base de campañas que los ayuntamientos atrevidos y que apostaron también, que por supuesto no eran todos los ayuntamientos, es más, no eran la mayoría de los ayuntamientos, pues empezó a calar el tema del Eurotaxi, ¿no? Yo recuerdo que en la ciudad de la que yo estoy hablando, que es Valladolid, se hizo una campaña del taxi para todos, taxi accesible, taxi para todos, repartiendo y bueno, pues intentando que efectivamente la persona que había apostado por el Eurotaxi pues no abandonara a mitad de camino y que no desapareciera el vehículo, ¿no? Pocos años después, por motivos profesionales, viajé a Alemania, a Düsseldorf, a la feria, en teoría, más importante del mundo del mundo de la ortopedia, de las ayudas técnicas, y allí nos encontramos, nos encontramos una ciudad muy accesible, que en España no existía, unos hoteles muy accesibles, un metro accesible, un tren, porque me desplacé de Düsseldorf a Colonia, 20 minutos de tren, y el tren era accesible, y en España no era accesible, y me encontré una ciudad muy amable con la silla de ruedas. Estoy hablando de Düsseldorf, Alemania. Sin embargo, con toda la accesibilidad que existía,
no tenían Eurotaxis, no tenían taxis adaptados para las sillas de ruedas para utilizarlo, y sin embargo en España ya estaban poco a poco y de forma lenta pero segura implantándose en todas las ciudades españolas. Y ya vi claramente que el Eurotaxi, que era un producto nacido y, como bien ha comentado Jesús, desde luego, e implantado y por lo menos consolidado en España, allí en Alemania no sabían ni lo que era. Auténtico, lo que estoy contando es auténtico. En otras ferias posteriores ya empezamos a ver ya de forma también tímida carroceros españoles con joint venture con carroceros extranjeros que empezaban a apostar por el vehículo accesible. Pero el año que fui yo, que fui con el que hoy es diputado por el Partido Popular en Toledo, Francisco Bañó, el diputado de la discapacidad, que muchos conocéis, pues nos encontramos con esa sorpresa de que efectivamente no existía taxi accesible ni para ir a la feria ni para... Y quizá tenía su explicación, es verdad, que era toda la ciudad muy accesible, como digo, los hoteles, el metro, el tren, y a lo mejor pues no surgía la necesidad. Y sin embargo en España, que la situación era totalmente al revés, quizá fue lo que hizo la necesidad de que hubiera un transporte alternativo accesible como era el Eurotaxi. Y entonces es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Que gracias quizá al retraso que teníamos en cuanto a la accesibilidad de las ciudades hizo que el Eurotaxi se hiciera imprescindible y se consolidara. Pocos años más tarde, mi experiencia también en la empresa, en el mundo del sector, pues me hizo aprender y comprender los problemas del Eurotaxi desde dentro, desde el mundo de la empresa, ¿no? Los problemas que ha contado aquí algún carrocero, que sé que ha contado por el programa a lo largo del día, les he conocido porque he estado en el mundo y mis compañeros, que llevaban más años, me han contado cuáles eran los problemas del Eurotaxi y cuáles eran también los defectos y las virtudes del Eurotaxi y sobre todo de intentar que efectivamente fuera un producto que se consolidara, ¿no? Con lo cual también he conocido el Eurotaxi desde el mundo de la empresa y desde el mundo como carrocero. Yo creo que después como usuario, porque evidentemente estoy en silla de ruedas y he usado muchas veces el Eurotaxi, también es verdad que tengo una movilidad importante y eso pues hace que me pueda montar en un vehículo normal, pero muchas veces por comodidad, por cansancio y también por comodidad en distancias cortas, pues he utilizado el Eurotaxi, y con lo cual también lo conozco y conozco la problemática que tiene tanto en ciudades pequeñas como es mi ciudad Valladolid, como en ciudades grandes, como es mi ciudad profesional, que es esta maravillosa ciudad que tenemos todos y que es Madrid. Con los años ha cambiado el escenario, ¿no? Porque ahora Madrid es una de las ciudades más accesibles de Europa, y lo digo con letras mayúsculas, porque tenemos un metro muy accesible, porque tenemos un tren muy accesible, porque tenemos unos autobuses muy accesibles, que sin embargo en el resto de Europa se han ido quedando atrás y han hecho que efectivamente hayamos ganado la partida y que seamos una ciudad y un país ejemplo en accesibilidad con relación a otros países de la Unión Europea. Con esto no quiero decir que esté todo solucionado, pero sí que es cierto que si miramos y cualquiera de vosotros se da una vuelta por Londres y utiliza el metro como he hecho yo y utiliza el autobús, o por París como lo he hecho yo, pues os daréis cuenta que estamos en una situación ahora actualmente muchísimo mejor que lo que estábamos hace 20 años y que de alguna manera no tenemos nada que envidiar a nuestros países vecinos. Y sin embargo, en el Eurotaxi, que lleva ya tantos años, es donde hemos dado por un derecho adquirido, entre comillas, y no le hemos dado la importancia que tiene ni hemos mimado, y evidentemente coincido, como ha dicho Jesús y como ha dicho la propia Pilar, en que tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo usuarios y profesionales, porque son los que de alguna manera conocen la realidad del Eurotaxi y son los que tienen que entenderse como un matrimonio perfecto, como un maridaje entre un buen vino y un buen queso. Pues esto ocurre lo mismo con los profesionales del taxi y con los usuarios del taxi. Y evidentemente los carroceros tendrán que estar a cubrir esas necesidades de los profesionales del taxi y de los usuarios. Hace poco, estando ya en mi responsabilidad
en el Ministerio, hará 2 años, me vinieron a ver varios carroceros por el problema que entendían, que se ha comentado aquí, en relación a la directiva europea. Y bueno, pues en la medida de mis posibilidades hablé con el Ministerio competente para que les recibieran y para que tuvieran un tiempo para intentar buscar soluciones. Me consta que el tema está todavía ahí y que llega el plazo llega, ¿no? Aunque sí que es verdad que sé que tenéis los carroceros hilo directo ahora con el Ministerio y que estáis hablando con ellos y por lo menos habéis ido consiguiendo prórrogas permanente. Y bueno, hay que estar ahí y desde luego he vuelto a ofrecer antes de entrar ahí al representante de los carroceros, el que se hizo un poco como mi ayuda para que evidentemente, como defendí en su momento ante el Ministerio de Industria la necesidad del Eurotaxi, la necesidad, y que era un servicio que conocía, como no puede ser de otra manera, de primera mano, y que desde luego había que defenderlo y luchar por ello. Yo creo, honestamente, que el Eurotaxi está muy consolidado, aunque ponga en las jornadas el título que pone, no es cierto, el Eurotaxi no va a morir, eso es así. ¿Por qué? Porque al final responde no a una demanda incluso de las asociaciones o una demanda de cumplimiento de una ley o de una normativa, responde a una demanda social, a una demanda. El Eurotaxi ya está impregnado en la sociedad, está impregnado entre nosotros, y eso hace que al final esté garantizado el futuro del Eurotaxi. Sin embargo, siendo esto una realidad, tenemos que trabajar para mejorar, desde luego, cada día más los problemas que surgen, que los hay, y hay que estar encima de ellos. Y, por supuesto, podéis contar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para ello, y, en concreto, con la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Nada más, y perdonadme que, como siempre, me he extendido más de lo que había prometido que me iba a extender. Muchísimas gracias. Quedan clausuradas las jornadas.